A ver, son las 9 de la mañana con 10. Y vamos a tratar un tema de educación universitaria, que es una educación evidentemente técnica y probablemente podemos hablar hasta de posgrados universitarios, con profesores universitarios con mucha experiencia y de muchos campos. En la universidad, como ustedes saben, uno puede estudiar medicina, uno puede estudiar ingeniería, uno puede estudiar contabilidad, administración de empresas, biología, zootecnia o lo que mejor le parezca. La pregunta es, ¿una persona de 75 años puede ser un profesor? ¿Te puede enseñar? Pregunta. ¿Una persona de 75 años puede enseñarte carpintería? Sí, y fíjate, requiere un esfuerzo físico. ¿Una persona de 75 años te puede enseñar gastronomía? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué entonces una persona de 75 años no podría enseñar a la gente? Porque hay una prohibición legal, cosa que no entiendo. Estamos con el doctor Juan Puel Palacios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el doctor Luis Piscoya Hermosa, también de la San Marcos, y con el magíster Gustavo Lino Chilet de la Universidad Sánchez Carrión de Huacho. ¿Cómo están, señores? Buenos días. Buenos días. Si fuera tan amable, profesor, ¿de qué trata la ley? ¿En qué lo podría perjudicar a usted la ley? Bueno, no es un asunto personal, sino institucional y que afecta profundamente al país. Un ejemplo sería que el único premio Nobel que hay en el Perú no podría ser profesor de San Marcos en este momento para, por ejemplo, potenciar nuestra escuela de literatura. ¿No? Pero, en cambio, él sí está dictando cursos en Princeton y otras universidades norteamericanas y europeas de manera brillante. ¿No? Ahora, obviamente, es un caso especial, pero ciertamente, pues en la universidad, en su conjunto, hay profesores, ¿no?, que realmente están en plenitud, ¿no?, y que son justamente los que tienen talla internacional en nuestro país. ¿Usted cuál es su currículum profesional y profesor de qué es? Mire, yo soy profesor de la Escuela de Posgrado de San Marcos, ¿no? Hago una línea que se llama epistemología y la otra lógica matemática. Soy profesor de diversas unidades de posgrado que necesitan, porque lógica necesita todo especialista. No interesa, digamos, que sea médico o que sea, digamos, matemático puro o que sea ingeniero, y en general una persona razonable con calidad necesita manejar criterios lógicos y instrumentos lógicos, así es. En buen romance, para que la gente lo entienda, yo también estudié lógica en la universidad, la lógica te enseña a pensar desde el punto de vista estrictamente racional. La lógica saca tu convicción religiosa, tu simpatía, tu antipatía. La lógica te exime de algún tipo de prejuicio. La lógica inclusive te quita lo que es el mal llamado espacio-tiempo histórico, ¿no? Te enseña a pensar. Eso es lo que usted termina enseñando en un posgrado y asuma un nivel altísimo, porque la gente que está frente a usted son gente de 30 años, 35 años. ¿Cómo son sus alumnos? Mis alumnos generalmente son profesionales que pues quieren, digamos, tener posiciones directivas o de liderazgo en su campo profesional. ¿Correcto? Pueden ser abogados que pues desean, por ejemplo, ser magistrados, ¿no? Y hay entre ellos, ¿no? Bien. O pueden ser, por ejemplo, médicos que tienen que pues tener también función docente, ¿no? Correcto. Pero que tienen que articular diferentes especialidades. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 75 años justamente, señor. Correcto. Estamos con otro de los doctores. Usted, le ruego darme su nombre y le pido por favor que me dé su currículum, la experiencia que tiene, su edad y qué enseña y qué tendría que dejar de enseñar. A simple vista se me hace que usted no tiene todavía 70 años.
Sí, periodista. Pero como cualquier persona, ¿no es cierto? Uno se puede ver engañado. Y hay gente que no tiene edad. Hay gente que tú lo ves y no parece y sí tiene 70 años. ¿No es cierto? Así es. Y eso no quiere decir que no tenga las habilidades. Le ruego, por favor. Muy bien, muchas gracias. Mire, yo soy el profesor Juan Puel Palacios. Tengo 72 años de edad. Imagínense. Dicto en la Facultad de Ciencias Administrativas el curso de Gestión del Talento Humano y Gestión del Conocimiento. Esas son las asignaturas. Tengo 42 años en la Universidad de San Marcos como docente. Imagínense, son las 9:16. Vamos a ir a unas pausas y también vamos a estar hablando con el doctor Gustavo Lino Chilet. Gustavo Lino. Vamos a regresar justo con el doctor. La gestión del talento humano. O sea, básicamente, ¿cuál es la gracia? El señor agente que está en posgrado lo especializa en encontrar un material humano que potencie las virtudes de todos los que están al costado. Eso, por si acaso, es de repente el mayor talento que tuvo una persona que se llama Steve Jobs, que es el que hizo lo que hizo de la Apple, porque él tenía un socio que era más capo que él en computación, que era el señor Wozniak. Jobs no sabía de computación. Jobs tenía el pensamiento lógico que enseña el profesor, se daba cuenta que había un problema y el tipo buscaba al del talento para encontrar la solución. Que a él, voy a poner en términos vulgares, a él le tincaba la solución, pero él no sabía la solución. Y así se pasó la vida a Jobs, sugiriendo, pero el tipo tenía el ojo, el tipo tenía el ojo de encontrar a quién, y así es que hizo Apple. Vámonos a las pausas, son 9:17. Vaya pensando usted, ¿quién que usted conoce, que es más o menos de 70 y pico años, le podría enseñar algo que usted presume que quiere que esta persona le puede enseñar y que a la hora de la hora la ley universitaria se lo va a impedir? 9:18, pausa, regresamos. A ver, usted me decía, usted enseña gestión para el talento humano. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted? 42 años. O sea, en teoría usted dentro de 3 años ya no podría enseñar. Ya no podría enseñar. ¿Cómo son sus alumnos normalmente? ¿Cuál es la edad que tienen sus alumnos? Los alumnos oscilan entre los 17 hasta los 20 años. Correcto. Le pregunto al profesor Lino Chilet, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que enseña y cómo son sus alumnos? Bueno, yo tengo una trayectoria en el campo educativo desde más o menos 22, 23 años, ¿no? Empecé trabajando en el nivel secundario. Trabajé acá en el colegio Melitón Carvajal y en la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo del Callao. Cuando en aquella época estos colegios eran puesto un potencial, ¿no?, de capacidad de los estudiantes. Luego pasé a la universidad. Antes hice un estudio de posgrado en la Universidad del Valle en Colombia sobre administración educativa y posteriormente mi estudio de posgrado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en maestría y doctorado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. ¿Qué es lo que enseña ahora usted? Actualmente dicto los cursos de Psicología del Desarrollo Humano y Psicología del Aprendizaje. ¿Y usted en qué universidad te enseña? Trabajo en la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho. A ver, yo asumo que ustedes también entienden, y le pregunto al profesor de lógica, que existe una contraparte. Es decir, existe gente que considera que las personas de 75 años deben dar un paso al costado, si no por incompetentes, porque hay que darle, o incapaces, porque hay que darle, calculo yo, la oportunidad a nuevos valores. ¿Usted, como profesor de lógica, le encuentra alguna lógica a eso del recambio generacional? Mire, creo que en ninguna universidad que se llama de clase mundial se usa la edad como criterio para, digamos, cesar a un profesor. Normalmente el criterio es la excelencia académica, la capacidad de producción y creación. Por ejemplo, miren, pues el ejemplo que usted mencionó respecto de los creadores de un cierto tipo de computadoras, ¿no? Pues bien, y de software y otras cosas más, ¿no? Bien, por ejemplo, mire, la persona
que enseñaba lógica en Stanford y dirigía estos proyectos, ¿no? No solamente, digamos, para especialistas, sino también hasta para niños, ¿no? Pues no hace mucho murió en Stanford a los 94 años por un ataque cardíaco, ¿no? Estaba en servicio el señor, ¿no? Murió, hasta donde me han informado, en su actividad de clase. Bien, ahora, es relevante decir públicamente que, pues, todo lo que tenemos ahora nosotros, como computadoras pues, sofisticadas, instrumentos médicos también, digamos, manejados por computadoras, ¿no? La comunicación nuestra que podemos tener en este momento con el público, etcétera, todo eso tiene una base teórica y tecnológica como subproducto de la lógica matemática de los años 1935 o 1950. Sus creadores no eran chiquillos en esa época, ¿no? Pero en esa época eran personas de 40 o 45 años. Y en términos del promedio de vida, ¿no? Pues el promedio de vida de una persona que esté en 70 o 75 años es semejante, digamos, al que tiene actualmente el que tiene 75 años, ¿no? Bien, entonces también vale la pena lo siguiente decir, ¿no? Bueno, he tenido la experiencia, por ejemplo, de ser profesor visitante Fulbright en la Universidad de Stanford, donde se paseaban justamente los jóvenes que han creado Apple, así es. No eran alumnos regulares, ¿no? Pero realmente pues eran observadores de lo que ocurría y compartían el ambiente especial de esta universidad, ¿no? Que es una de las más notables del mundo, como la de Harvard. Bien, entonces pues creo que las limitaciones esas tendrían que medirse, ¿no? Por, digamos, la capacidad de producción, de creación y de docencia que tiene un profesor. Yo hasta la fecha no he encontrado ninguna dificultad en las escuelas de posgrado, en nuestro país, en San Marcos, ¿no? Y en varias otras, ¿no? O sea, en la UNI, porque también ahí yo he trabajado en el doctorado para, digamos, los especialistas en ingeniería industrial y también en ingeniería de sistemas, ¿no? O sea, pues eso prueba que, pues, digamos, la actividad de un profesor que maneja instrumentos que tienen que ver también con la teoría general de sistemas complejos, ¿no? Pues es de importante utilidad, pero tampoco es muy común que tengamos profesores que puedan ser invitados en Stanford, que puedan ser invitados en Ludwig Maximilian de München, que puedan ser invitados en Dortmund de Alemania y en otras también españolas, ¿no? Bueno, ese es el récord que he tenido yo en los últimos 10 años, señor. Pero usted también es consciente que hay colegas suyos que no están en el pleno uso de sus facultades mentales a los 72, a los 73, a los 74 o a los 75 años. ¿Cómo sugieren entonces, le pregunto al doctor Puel, la evaluación para alguien que tiene 75 años, en donde, y lo digo con respeto, la duda con respecto a la conservación de sus facultades podría solucionarse con un examen? O en último caso, ¿cómo probar que a los 75 años usted sigue siendo tan útil y lúcido como a los 68? ¿Qué solución le ve a esto? Mire, no hay ningún criterio técnico ni científico que diga que una persona a los 75 años ya no está en pleno uso de sus facultades. Ese decreto o ese proyecto de ley que está en el Congreso, ¿cuál es su fundamentación? No argumentan absolutamente nada. Y entonces me parece que es un abuso de autoridad o desconocimiento total de los congresistas sobre la vida universitaria. El doctor Mario Bunge tiene 98 años y es profesor visitante de muchas universidades en el mundo y dicta clases en la Universidad de Quebec en Canadá. Y tiene 98 años de edad y nadie le critica. Con la ley anterior no había ningún problema con la edad. Nunca hubo problemas con la 23733, que es la ley anterior. Nunca hubo problemas con la edad.
Los profesores no llegan todos a los 80 años. Hay profesores que fallecen, que se enferman a los 70, 75 años. Vamos a poner algo de matemática al tema. ¿De cuánta gente estamos hablando? Voy a poner un término muy sencillo y respóndale, profesor, como le explicaría a su nieto. ¿Cuántos viejitos hay en este problema? Si su nieto le pregunta, papá, ¿cuántos viejitos como tú están por perder el trabajo por cumplir 75 años? ¿Es porcentualmente algo? En San Marcos sí. ¿Cómo es en San Marcos? En San Marcos hay más o menos 3.500 profesores. Ya. De los 3.500 profesores, hasta el año 2019, por lo menos habrán salido más de 1.500 profesores, o sea, casi el 50%. No, casi el 50% se van a la calle solamente por límite de edad, sin tener ninguna enfermedad, ninguna incapacidad física ni mental. Y entonces San Marcos se estaría perdiendo muchos valores intelectuales que posiblemente se van a ir a trabajar a otras universidades. Lo que queremos es proteger a San Marcos, porque el daño... ¿Y por qué se irían a trabajar a otras universidades si tienen 75 años supuestamente no podrían enseñar? Es que la ley discriminatoria, la actual ley universitaria, discrimina para las universidades particulares, no hay edad. Solamente la edad rige para las universidades públicas. Y es ahí donde la SUNEDO ha puesto toda su fuerza. Le pregunto poder... al magíster Gustavo Lino Chilet. Vamos a decir que lo voten de la universidad donde está usted. ¿Usted tiene alguna duda que teniendo el currículum que tiene lo llamen de una universidad privada? ¿O usted cree que si lo votan usted sonó? Ya me votaron ya. Desde el año pasado salí de la universidad. Al cumplir los 70 años, de una manera un poco violenta porque no se siguió el debido proceso. Correcto. Imagínese que yo llegué a esta clase a la 1 de la tarde, marqué mi ingreso a través del sistema informatizado. Cuando salí a las 6 de la tarde ya mi nombre no estaba registrado. Entonces pedí una explicación a la unidad personal qué pasaba. Me dijeron, es que ya usted cumplió 60 años y me ha ordenado que lo haga el sistema. Yo le digo, pero ¿dónde está mi memorando? ¿Dónde está mi resolución? ¿Dónde está un oficio por lo menos que me digan que ya hoy día me voy? No hubo nada. Entonces eso ha sido motivo de que yo emprenda pues una acción de tipo judicial. Correcto, pero por eso le reitero la pregunta. A usted lo votaron. ¿Usted ha tenido inconvenientes en conseguir trabajo en una universidad privada? Hay un montón de universidades privadas y deben pagar, creo yo, presumo en todo caso, que más que las universidades públicas. ¿Usted ha tenido problemas en reengancharse, en conseguir trabajo? Bueno, no le he solicitado porque un poco me ha abocado a integrar la comisión de lucha en este proyecto de nosotros retornar a la universidad, ¿no? Entonces no me ha abocado a buscar trabajo. Pero yo creo que de repente no habría muchas dificultades, sin embargo, hay universidades privadas que también pagan muy poco, ¿no? Que no justifica el trabajo de los docentes universitarios como es en la universidad de repente, a excepción de algunas universidades. A excepción de algunas universidades grandes que pagan bastante, ¿no? Correcto. Vámonos a una pausa, son 1:30. Le ruego para cumplir con la lógica, hablando de profe, de la radio, pero todavía me matan con las 9 de la mañana con 30. Lo de la universidad, por si acaso, es importante. Hablamos, por decirte, de Jobs. Jobs no hizo la universidad, Gates no hizo más que 2 años de universidad. La película esta, Beautiful Mind, del profesor Nash, él fue premio Nobel de Economía a los 66 años. 66 años. Entonces, yo creo que la gente, si tiene capacidad a los 75 años, debería seguir enseñando. Y entre otras cosas, yo creo que deberían ser sus alumnos, son los que deberían decirlo. Yo no tendría inconveniente alguno, si fueron a ustedes, en que le hagan una encuesta a los alumnos que han sido suyos en los últimos 5 años. ¿No es cierto? ¿Le parece que el profesor Batters está en condiciones de enseñar? ¿Sí o no? Facilísimo. A tus alumnos de los últimos 5 años. Más fácil, la tablero es una prueba ácida. Los alumnos que ya se fueron, ¿eh? Digo, por dar un ejemplo, a la hora de las universidades tienen que establecer sus mecanismos, pero ese mecanismo me parecería a mí el perfecto. Es decir, al señor de 75 años que le está diciendo chao, bueno, sus alumnos, que han sido alumnos suyos en el posgrado, a los 70, 71, 72, 73, 75 van a decir, ¿sirve o no sirve? Y ya si tus alumnos te dicen chao, compadre, pícatela nomás, ¿qué vas a hacer? Vamos a la pausa, regresamos con sus opiniones. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A la espera de la opinión del doctor Piscoya, ¿qué solución le ve? Pregunto, ¿le parecería arbitrario o le parecería que tendría lógica para seguir con la lógica de su trabajo el que sus propios exalumnos en una encuesta
digan si usted está en condiciones de seguir enseñando los alumnos de sus últimos 5 años. Estaríamos hablando de una encuesta inmensa que simplemente tendrían que responder estos señores y ya está. O en último caso, ¿qué solución sugiere usted? Bueno, mire, quiero señalar un problema que me parece que sí es central en la baja calidad y el bajo posicionamiento que tienen nuestras universidades en la comunidad internacional. Lo primero es, la ley no prohíbe un vicio ya que tiene tiempo en San Marcos y otras universidades, que las autoridades sean al mismo tiempo alumnos de la escuela de posgrado, por ejemplo. Y ocurre que estos señores tienen como profesores a sus colegas y en otros casos a profesores cuyo sueldo depende de ellos. Yo le dije al general Mora que realmente se debía establecer incompatibilidad entre ser autoridad y ser alumno. Pero él no consideró eso pertinente. Entonces esto da lugar, pues, que hayan personas, ¿no?, que siendo autoridades influyen en qué jurado se les va a poner, ¿no?, y realmente su grado académico y su sustentación se convierte en una conversación de amigos, ¿no? Y como esto, digamos, tiene un elemento antiético fuerte, es realmente una reunión de cómplices que realmente toman un doctor o un magíster más, ¿no? Entonces, eso es lo que debía preocupar. Eso es lo que realmente mediocriza a la universidad peruana, pues, académicamente, y también, digamos, da un espacio para la corrupción. Pero por eso le digo, buscando... Solo más, mire, ya. El otro es lo siguiente. Debería estar prohibido, como en otras universidades, por ejemplo, aún vecinas en América Latina, debía estar prohibido que el jurado de un doctorado o de una maestría sean los mismos profesores de la universidad y de la facultad. Normalmente en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, el jurado viene de otras partes, y también Brasil, ¿no?, y son de otras universidades, inclusive del extranjero. Eso garantizaría, sí, pues grados académicos mejores. Lo otro, mire, pues no se exige que para ser rector o decano se tenga tiempo como doctor. Hay personas que se han, digamos, hecho autoridades en la universidad y se graduaron un día antes o unos meses antes de que se produzcan las elecciones, ¿no? Pero ciertamente lo que se pide como condición es tener años como profesor principal. Pero hay muchas personas que son principales, no digamos por algún mérito académico o cumplir los requisitos, sino porque pertenecen a un grupo político, ¿no? Y ciertamente los que tienen el poder de los cargos, digamos, directivos en la universidad pública y en la universidad son los grupos políticos. Grupos políticos que básicamente están siempre camuflados en un nombre, ¿no? Eso es el tema que habría que resolver en la universidad. Ya, pero, correcto, pero lo que usted me dice... Lo que usted me dice es muy elaborado y muy complicado para el común de la gente, porque ustedes vienen a un lugar público para hacer pública su queja y la idea es buscar una solución. Si tuviéramos minutos más, creo que podría ser más claro. Pero no es mucho más sencillo. La educación tiene minutos muy estrechos, ¿no? Pero, profesor, reitero, le pido su opinión. Si sus alumnos están absolutamente identificados, ustedes tienen el DNI, tienen el mail de los alumnos, tienen comunicación, son exalumnos. Si sus propios alumnos de los últimos 5 años se les pregunta por su condición de profesor y si usted considera que el profesor Piscoy está en condiciones de seguir dando cursos adecuadamente, sí, no. ¿Usted estaría dispuesto en pasar por esa prueba ácida, por ponerlo así? No, estoy completamente de acuerdo con esa prueba y puedo añadir lo siguiente, miren. Por ejemplo, los periodistas nunca han visitado, pues, una escuela de posgrado, una unidad de posgrado en la universidad hasta donde yo conozco, ¿no?
pues todos estos señores que también enseñan el posgrado tienen certificados de que hablan, leen, escriben, por ejemplo, en inglés. Y eso, por ejemplo, es una falsedad. Pues yo varias veces he dicho, señores, esto realmente es pues una deficiencia y es pues una falta a la confianza pública, ¿no? Bien, entonces, y eso tiene que ver con que tenemos autoridades que no son académicamente competentes frecuentemente. En una palabra, hay un desencuentro entre la capacidad académica y pues la autoridad que es. Normalmente, si usted examina pues los nombres actualmente de las autoridades, a ver cuántos encuentra usted que figuran como especialistas internacionales reconocidos, ¿no? Antes teníamos eso en San Marcos, ¿no? Y posiblemente el último rector que hemos tenido de esa calidad ha sido Luis Alberto Sánchez, ¿no? Pero ese es el ideal y lo que existe en una universidad de nivel internacional, ¿no? O sea, el rector es prominente como académico y es al propio tiempo es respetable como una autoridad y por su integridad ética. Eso pues está muy lejos en este momento en la universidad que conozco, ¿no? Y que ciertamente lo ha sido en un momento y cuando ingresé a ella era bastante distinta. Hay un deterioro muy fuerte desde el año 2001 en San Marcos, ¿no? Y eso podría ser materia también de una explicación más detenida a la opinión pública y particularmente a quienes lo necesitan, los congresistas, ¿no? Si hubiera el tiempo adecuado y la voluntad de escuchar, ¿no? Y de no, digamos, tener prejuicios, ¿no? Siempre, digamos, por lo que podríamos decir, las diferencias de puntos de vista, ¿no? De las diferencias, ¿no? De las discrepancias conversadas y adecuadamente tratadas, salen las resoluciones y eso es lo que hace, digamos, a la educación la viga maestra de todos los desarrollos sorprendentes, económicos, industriales, etcétera, ¿no? De todas las economías que no son primarias en el mundo. A ver, yo lo veo a usted, profesor, y lo encuentro absolutamente lúcido y con capacidad de exponer sus ideas. La misma pregunta que le hice al profesor Piscoya le hago al doctor Puel. ¿Usted no vería de una manera práctica que sus propios alumnos de los últimos 5 años evaluasen? Y eso sería solución para todos ustedes, porque establecen un mecanismo mediante los cuales la identificación de todos los alumnos está ahí, les envían un cuestionario y los alumnos voluntariamente responderán o no. Usted, pues, ¿cuántos alumnos puede haber tenido los últimos 5 años? Calculo que sean, pues, que sean 100 por semestre. Estás hablando de 200 al año, de 1000 alumnos, al cual le pregunten por el doctor Piscoya, y son gente mayor, son gente profesional, son gente de posgrado, el que quiere responde y el que no quiere no responde, y ahí habrá un indicativo. Si hay una mayoría, no digo amplia, mira, mayoría de alumnos que dicen sí, el profesor Puel está en condiciones, eso sería un golazo para ustedes, y eso ustedes mismos los podrían organizar ya, ¿o me equivoco? No, está en lo cierto. En mi facultad, por ejemplo, cada semestre los estudiantes evalúan a sus profesores, semestralmente. De manera que hay muchos profesores que no van a poder seguir enseñando porque han sido mal evaluados por sus propios estudiantes. Los profesores universitarios somos evaluados todos los años. Cada 3, 5, 7 años somos evaluados. Y aquellos profesores que no alcanzan los puntajes mínimos son separados de la universidad de acuerdo a la ley anterior y de acuerdo a esta ley. Existen 12 proyectos en el Congreso de la República para ver este problema de la edad de los profesores. La congresista, que es presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, en un primer momento estuvo totalmente de acuerdo a que se elimine el 4º párrafo del artículo 84 de la ley actual universitaria. Que es Paloma Noceda, ¿cierto? Paloma Uceda. Noceda, sí. Noceda dijo que se elimine, estaba totalmente de acuerdo, ese 4º párrafo y con eso solucionar el problema.
Pero de la noche a la mañana aparece una posición del congresista Cheput poniendo como máximo 75 años. ¿Y cuál sería la motivación de Cheput? No hay ninguna motivación. El proyecto que nosotros tenemos en la mano no dice ninguna fundamentación técnica ni científica. En el Perú, en el año 1918, la ley universitaria del año 1918, hace 100 años, establecía el límite de edad de 70 años. Después de 100 años, ¿usted cree que el avance científico, el avance de la esperanza de vida no ha aumentado? Seguimos en lo que era hace 100 años, manteniendo la misma edad hace 100 años. Eso no tiene sentido, ni científico ni técnico. La mayoría de los proyectos que hay en el Congreso sobre los 70 años dicen que no debe haber edad. ¿Por qué? Porque el profesor antes de llegar a los 70 puede fallecer, antes de llegar a los 75 puede enfermarse, antes de llegar a los 80 puede discapacitarse. De manera que el reemplazo es evolutivo, no es legal. Esta ley, además de que ha creado un enorme problema por la edad, ha creado otro problema de la calidad. Insisten en que esta ley mejora la calidad académica de la universidad. Eso es totalmente falso, es utópico. La calidad académica universitaria ha disminuido desde el año 1916 hasta la fecha. Según hay una institución científica británica que es la QS, que dice que la calidad académica en la universidad peruana ha disminuido totalmente. Correcto. Vamos a ir a una pausa y voy a abrir los micrófonos para que los alumnos de los posgrados y los alumnos universitarios opinen al respecto. 467-44. Yo le cuento, profesor, con todo respeto, yo ni siquiera soy titulado, pero yo he ido a dar charlas a posgrados. Claro. Y he ido a dar un montón. Nunca he cobrado, ciertamente, porque me parecía antiético cobrar, y he dado charlas en prácticamente todas las universidades de Perú. Y como me ha pasado a mí cuando fui estudiante, hay profesores buenos, malos y regulares, y hay alumnos que son buenos, malos y regulares. También, claro. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, uno tiene que pues, tener criterio. El común de los que ofician de periodistas, estoy hablando de los supuestamente destacados. Digo, supuestamente destacados, ¿eh? Porque eso también puede ser una cuestión de gustos. El 90% no tienen título de periodista. Así es. Dentro de esa experiencia, entre los alumnos que ha encontrado, ¿no ha encontrado autoridades? Pues si usted visita San Marcos y otras universidades públicas, pues va a encontrar que en el posgrado hay alumnos que también desempeñan el cargo de autoridades. Le cuento una cortita y habría que nomás. anotarlo, ¿por qué? Yeah. Porque esas personas no están interesadas en aprender, ¿no? Ni tener rendimiento académico. Están interesadas en que les den el diploma para legitimar su posición en la universidad. Bueno, pero como le digo, Así es. O sea, habría que también considerar esas variables. Pero por eso le digo, pues, hay variables que tienen que ver con el aspecto cualitativo, es decir, sabe o no sabe, es bueno o es bueno, es competente o no es competente. Le pongo varios ejemplos. Autoridades, ¿ah? Tenemos un ministro del Interior que es sociólogo, ¿no es cierto? Sociólogo encargado de la defensa interna del Perú. Tenemos otro ministro, que entiendo también es sociólogo, que pasó del Ministerio de Cultura al Ministerio de Defensa. Miren, y tenemos otro ministro que tiene muy buenos títulos, que es ministro de Cultura, que dijo que los chilenos podían utilizar el tumi porque el imperio de los incas había llegado hasta Chile. Usted se ríe, es el ministro de Cultura. Pero O sea, usted se imagina si un profesor de historia en San Marcos o de arqueología en San Marcos dice eso a los 75 años, va a decir, uy, se reblandeció, que lo voten, pues, ¿no? El ministro no sabe la diferencia entre precolombina, preinca, y no sabe que de ninguna manera, ¿no es cierto?, los antiguos peruanos de la cultura lamayeque no llegaron ni a Lima, tampoco llegaron a Ica, tampoco llegaron a Arequipa, no llegaron a Tacna y no llegaron, por supuesto, a Arica. Y que ni siquiera en Arequipa pueden utilizar el tumi siendo peruanos. Pero en fin, por eso le digo, autoridades también entrevisto y dislates también entienden. O sea, y errores también comete la gente. Ahora, en el caso particular de todos los señores que nos toca entrevistar, si tienen 75 años y eso los hace incapaces, yo les puedo decir, ni va ni viene.
hay gente que es perfectamente torpe e incapaz a los 25 años y he tenido profesores malísimos de 40 años. Así es. Y ellos sí deberían ser retirados oportunamente. Correcto. Vámonos a la pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Es más, yo les cuento a los doctores y son profesores que cuando se generó la crisis europea hace unos 3, 4 años, que fue feroz, ¿no? Feroz, que España estaba, pero olvídense, pues España se caía a pedazos. Ahorita en España el paro es tremendo. Una cantidad de desempleados tremendos en Italia, en Francia. Yo dije, ¿y por qué no hacemos algo inteligente? ¿Por qué no traemos a los mejores profesores de los mejores colegios españoles, franceses que hablen castellano, a los italianos que hablen castellano, por ahí algún profesor ruso o francés que esté votado por ahí, y los traigo? Y yo con esa misma lógica decía, hay plata, ¿por qué no los traen para las universidades estatales? Y yo con esa exacta misma lógica diría, si hay un profesor, un premio Nobel que tiene 75 años y que está desempleado en España o en Italia, de diseño industrial, por dar un ejemplo, de metalurgia, algún profesor checo, lo traigo. Imagínense, en el supuesto que existiera esa iniciativa, en el supuesto que existiera ese presupuesto, no podría venir a enseñar acá a San Marcos un premio Nobel. Nuestras universidades son se llaman endogámicas, en inglés inbreeding. En efecto, pues ese es uno de sus defectos que tienen que ver justamente con la falta de medidas, digamos, adecuadas, académicas, que potencien ese nivel, en lugar de estar pensando en la edad, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, realmente esta ley, más que, digamos, esclarecer, oscurece las cosas, ¿no? Realmente no le hace beneficio a nuestras universidades y también le hace perjuicio al país, ¿no? Porque de ellas depende nuestro desarrollo sustentable. Bien, en efecto, usted en esta conversación o en esta entrevista ha tratado un tema que ha sido analizado en diversos momentos, en algunos artículos que yo he tenido en mi país, ¿no? Pues nuestras universidades son endogámicas. San Marcos no tiene un solo profesor visitante que yo conozca, pero las universidades privadas en eso están avanzando. La Universidad Católica sí puede tener entre 100 y 200 profesores visitantes en el año, ¿no? Y ciertamente, pues, el hecho de que nosotros tengamos graduados, ¿no?, que son nuestras propias autoridades, que se conviertan en autoridades, ¿no?, y que además, pues, eso maneje un poder presupuestal, etcétera, ¿no?, y beneficios, ¿no?, da lugar a que, por un lado, el docente que es exigente y severo y que desaprueba, no es simpático para la democracia, ¿no? Absolutamente. Y eso es justamente que lo que se prueba, busque usted entre las autoridades a ver si hay un docente que es conocido internacionalmente y que normalmente es una persona seguramente estricta, ¿no?, en el desarrollo académico. Bueno, yo le cuento, yo en la universidad, yo no terminé Derecho, pero yo recuerdo al profesor más espectacular que tuve en mi vida, que fue el doctor José Santos Quiquisola. Era profesor de Derecho Penal. Y Santos Quiquisola no era exigente. Santos Quiquisola era cruel. O sea, Santos Quiquisola te agarraba en la clase y levantaba, Piscoya te levantaba y te zarandeaba. El tipo era capaz de agarrar a un alumno durante 25 minutos y destrozarlo contra la pared. Te decía de ignorante para abajo, te decía, has estafado a tus padres, agarraba a tu colega. O sea, tú entrabas a la clase de Santos Quiquisola en estado de pánico, cuando recién, pues, veías a este tipo que era un ogro, ¿no?, que te decía, yo soy el mejor profesor de Derecho Penal del Perú, yo soy el mejor de todos y voy a demostrarles. Pero a la hora de la hora, tú con ese tipo aprendías, a la buena y a la mala. Su jefe de prácticas era Nakazaki. Exigente a morir. Y todos los alumnos a la hora de la hora lo valoraban. Y era un tipo que jalaba también. Pero la verdad es que te agarraba el amor propio y decía, este no me va a jalar. Entonces, hay estilos y hay exigencias. El que hay un profesor concesivo que pase a todo el mundo con 16, de repente puede hacer que los alumnos digan, ya, ok,
este profesor es bueno. Pero cuando estamos hablando de gente universitaria, de posgrado, dudo mucho que los propios alumnos vapuleen a un profesor bueno por la simpatía o la antipatía. Sí, profesor. Sí, mire, el problema de la universidad peruana es que hoy día vive una crisis, ¿no? Esta crisis está alimentada por las argollas que hace mucho tiempo vienen reinando en la universidad. Y estas argollas al momento se han convertido en organizaciones criminales, son mafias las que manejan, quizás no todas. No quiero hablar por todas las universidades porque no he trabajado en todas las universidades. Claro. Pero particularmente en la universidad de trabajo es una mafia la que maneja la universidad. Correcto. Esta mafia pone al rector, los directores, los decanos, jefes de parlamento, y aquí se cobra por cargo. Bueno. Cada cargo tiene un precio, pero vamos más allá. El asunto de los para graduarse como magíster o como doctor también corre mucho dinero. Vamos a ver ese tipo de tesis. Las tesis, el profesor que va a ser jurado le vende la tesis a los alumnos. Correcto, pero ya, disculpe usted, tenemos que terminar el programa. No los convoqué para hablar de la crisis universitaria o la calidad de la educación específicamente en cuanto a la currícula, pedagogía, evaluación. Era estrictamente el tema etario, es decir, una persona de 75 años, por cumplir 75 años, tiene que jubilarse. Mi posición es que no. Que uno tiene que ser exigente con el de 75 como el de 45. Así como puede haber un tipo de 35 años que es un cabal incompetente, que no sirve para nada y ese tiene que votar. En todo caso han sido los tres muy amables. Mil disculpas, pero ya son 10 de la mañana. Okay. Me tengo que ir y tiene que venir Nicolás Lucar, que tiene 62 años. En 8 años Lucar fue. Lo cesamos a Lucar en 8 años. Lo importante... ¿Ya? Lo votamos. Lo importante es que usted quiere que se vaya Lucar. Ya lo vi. No, señor, va a venir Lucar con sus 63. Con collarín viene Lucar. Y con su pelo todo blanco caído. Viene Lucar. Rengueando ya, pues, hermano. Y camina lento como la canción. Viene Nicolás Lucar, 10 de la mañana.